Jo en aquell moment recordo, sobretot, que va passar de ser una empresa molt familiar a una cosa totalment diferent. Les condicions que volia imposar la nova direcció de l'empresa, que va ser quan hi va haver-hi aquest canvi, eren inacceptables per part dels treballadors i treballadores perquè suposava la pràctica desaparició de l'empresa i va ser un cop molt fort. Per tant, vam viure una realitat no volguda perquè hi havia una dinàmica, repeteixo, molt familiar, on la gent se sentien, i això ens ho havien verbalitzat molts treballadors i treballadores, és com la segona casa, no? És com casa nostra, aquí he conegut, aquí he començat a treballar de molt jovenet, aquí he conegut la meva parella, aquí els meus companys i companyes hem viscut un al costat de l'altre el naixement dels nostres fills. Era com una cosa molt familiar i de cop i volta fa un gir total i ve una empresa externa, amb una dinàmica totalment diferent, imposa unes condicions que els treballadors i treballadores no estaven acostumats i de cop i volta hi ha un trasbals molt gran. A ver, los trabajadores de Panrico y concretamente la fábrica de Santa Perpetua fue siempre un referente. Ha sido un centro de trabajo en el que el nivel de afiliación, sobre todo a las comisiones obreras, ha sido siempre muy alto. Y eso se vio reflejado, lógicamente, en las negociaciones de los diferentes convenios colectivos. Fueron siempre un referente no solamente para el sector agroalimentario a nivel de Cataluña, sino incluso a nivel de otras empresas en las que siempre se ha pretendido de alguna manera fijarse e intentar copiar muchos de los aspectos que contenía el convenio colectivo de Panrico. No solamente, como digo, a nivel de otras empresas, incluso a nivel del grupo, cuando se configura el grupo Panrico, lo que se intenta lógicamente es trasladar todos aquellos aspectos de la mejora del convenio colectivo de Panrico al resto de los convenios colectivos del conjunto del Estado, ¿no? Por tanto, siempre fue un referente y, lógicamente, la clave fundamental de todo eso fue siempre la alta afiliación a las comisiones obreras. ¿Qué pasa con el Panrico de APAS? ¿Qué pasa con el Panrico de APAS? ¿Por qué finalmente llegamos a la situación económica tan deteriorada? ¿Y qué sucede justo con la crisis económica? Primera causa de esa crisis, de la crisis de Panrico, la crisis económica. Segunda, la deuda. Panrico pagó, o APAS pagó por la compra de Panrico 900 millones de euros. Que eso se transforma en deuda a la que tiene que hacer frente Panrico, porque la deuda es de Panrico. Y los primeros años, 2005, 2006 y 2007, Panrico podía afrontar esa deuda, pero a partir de que caen las ventas con la crisis, esa deuda es imposible, no es viable y es uno de los elementos que determinan la salida de APAS. Tercer elemento importante de la crisis, la distribución, la moderna distribución, sobre todo Mercadona. Mercadona en aquellos tiempos nos vendía un 10% de los donuts que Panrico comercializaba. Un 10%. O sea, 20 millones de euros. Y de golpe y porrazo dejó de vendernos nada. Con lo que perdimos 20 millones de euros en donuts que vendía Panrico, que vendía Mercadona de Panrico y que dejó de vender. Porque lo sustituyó por unos productos, un producto donuts parecido que se llaman Dots, fabricados, producto congelado, fabricado por Europastre. Por tanto, deuda, crisis, moderna distribución. El tema de la lucha sindical, la organización de los trabajadores, consiguió pues, muchas mejoras a través de la negociación colectiva, ¿no? Durante el tiempo, ¿no? A raíz de que va cambiando los temas de la empresa, el accionariado de la empresa, pasa de ser una empresa familiar a pasar por dos empresas de capital riesgo, cambia lo que son las relaciones laborales. ¿Por qué cambia? Porque lo que se pretende no es negociar un convenio. Daros cuenta que durante el conflicto nos habíamos tirado mucho tiempo sin negociar un convenio de Cataluña. Y lo que se pretende,
y sobre todo a partir del 2011, son amenazas del cierre del centro de Santa Perpetua para conseguir reducción salarial y reducción de derechos, ¿no? Eso motivó que en el 2012 hay lo que nosotros llamamos el famoso conflicto de las mochilas, que son una reducción salarial que iba del 25% incluso al 40% a algunos trabajadores, de complementos y de conquistas que se habían conseguido durante mucho tiempo en la negociación colectiva, ¿no? En esta negociación, la empresa, como he dicho, planteó una situación que para Comisiones Obreras, lógicamente, era absolutamente inadmisible, y por lo tanto, avanzada ya la negociación y casi al límite de llegar o no a un acuerdo, la sección sindical de Comisiones Obreras convoca una huelga. ¿Qué es lo que hace la empresa y la mayoría de este comité intercentros? Momentos antes del inicio de la huelga, de tenerse que realizar la huelga, firman urgentemente el texto del convenio colectivo, con lo cual este convenio se convierte en eficacia general y, lógicamente, a partir de ese momento no podíamos efectuar la huelga, puesto que se podría interpretar como una huelga ilegal. Esto significó, lógicamente, una situación entre los trabajadores de impotencia, de rabia, que yo creo que incluso esta sensación tuvo que ver bastante en la huelga luego que se hizo en el 2013 y 2014, y quizás tuvo una sensación de revancha por esta situación que en aquel momento no se pudo llevar a cabo. Mira, es que ahora ya me pones... Sí, efectivamente, no voy a poderte contestar con detalle a la petición que me haces, porque no recuerdo bien esa mochila de qué cojones iba, ¿eh? Pero vamos, entonces las empresas, y ahora también, pues negociamos bajas salariales, despidos, cierres, etc. Y efectivamente, en Santa Perpetua habíamos hecho cosas, muchas cosas también, ¿eh? Y los trabajadores podían estar quemados, no lo niego, ¿eh? Porque habíamos hecho cosas con Ginés Salmerón por medio. Digo Ginés Salmerón porque es el líder del comité de empresa, era el líder del comité de empresa de Santa Perpetua. Efectivamente, las cosas que uno ha hecho antes suman para lo que quieres hacer después, no ayudan. No ayudan porque efectivamente la gente se cansa o está harta, ¿verdad?, de que vuelvas otra vez con las mismas monsergas, ¿eh? Yo, Gabriel, no puedo ahora recordar bien, si estuviera aquí Francisco me ayudaría, no puedo recordar bien de qué iban esas mochilas, de algo que supongo tenían y les quitamos, ¿eh? Creo que el cambio que se produce de relación accionarial que no determina el modelo de relaciones laborales, determina el modelo sobre todo de carácter de negocio, ¿no? El modelo de relaciones laborales atendía a una opción política de intentar desmantelar toda una serie de condiciones de trabajo y derechos que los trabajadores organizados sindicalmente habían conseguido durante el paso de los años, ¿no? Y que esa acción política no era determinante en el modelo de tener una multinacional en la empresa, sino era una opción propia de los que dirigían en aquel momento la empresa. Y aquí lo que se tenía que plantear realmente era la resistencia real a intentar establecer la pérdida de manera inmediata prácticamente o disruptiva de las condiciones laborales que se habían conquistado durante muchos años. Yo creo que esa opción el sindicato la supo entender perfectamente. El sindicato tiene condiciones para poder operar en las multinacionales, en las empresas multinacionales, porque lo viene haciendo históricamente, ¿no? Y entiende perfectamente cuáles son sus códigos y ha conseguido establecer los equilibrios en el reparto de los intereses, ¿no? Por lo tanto, no creo que fuera determinante, sino una opción política de la dirección de la empresa que quería, bueno, soterrar, ¿no?, las condiciones de trabajo de la gente. Desaparece APAT Partners como fondo, la empresa tiene problemas con los bancos y aparecen lo que son los famosos fondos buitre. Ahí ya empecemos, aquellos que entendíamos un poco el tema de los fondos y cuándo aparecían esta gente, porque la palabra buitre ya lo dice, es decir, tenemos una empresa mal, está medio moribunda y vienen a comerse la carroña, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y entonces empezábamos a investigar todo este tema y entonces ahí aparece la gran figura de Carlos Gila.
y empezamos también a descubrir quién es este personaje, de dónde viene y qué conflicto habíamos tenido, ¿no? Entonces, realmente empezamos a creernos los problemas que se nos venían encima. Porque su negocio es ese, como con los pisos de Madrid, que compró, ¿no?, al ayuntamiento, pisos de alquiler a precio barato para realquilarlos a precio de mercado. O sea, Otri viene a liquidar Panrico. O sea, así como Apax, luego no le salieron las cosas, a Apax, como he contado. A Apax no le salieron. Seguramente, primer error importante imputable a Apax, porque pagó un precio sublime. Pero Apax se va. Y entra Otri con un precio económico y con un gestor conocido en el mercado que se llama Carlos Gila y con no otra finalidad que la de vender haciendo caja. Es que todo es una cadena al final, ¿no? Porque empezamos cuando nos pegan el recorte cerca entre el 18, 15 y 35%, no nos dan aquello que está firmado, que es una revisión salarial del 3% en el 2010, no nos lo quieren reconocer, nos lo llevan por la vía judicial, que luego más tarde se acaba negociando y aceptando. Esos recortes venían producidos incluso por la Inspección de Trabajo para dar sostenibilidad durante bastante tiempo a esta empresa, y de golpe y porrazo pues viene ya de que en septiembre pues no nos pueden pagar y que vienen problemas serios de pago. Bueno, pues esto, el ambiente ya está caldeado, pues lo único que hace es encender una mecha que de momento estaba retenida, pero acaba por encenderse. Es obvio que es una situación bastante compleja, ¿no? Puesto que estamos hablando de una negociación que afecta al conjunto de los centros de trabajo y que solamente un centro de trabajo mantiene esa huelga. Incluso se había hecho reuniones desde el sindicato, desde comisiones obreras, para plantear en la fábrica de Santa Perpetua la posibilidad de hacer la desconvocatoria, esperar a que llegara la presentación del expediente de regulación y a partir de ahí el intento, como hemos dicho antes, de convocar una huelga general en el conjunto de los centros de trabajo. Esto no es así, se mantiene la huelga, en el centro de Santa Perpetua no se acepta esa posibilidad de hacer una asamblea para desconvocarla, sino que se plantea la asamblea después de la presentación del expediente de regulación, con el objetivo claramente de seguir manteniendo la huelga activa. Aquí la empresa fue muy hábil en la negociación. Vista la situación y vista que no había una unidad en el conjunto de los centros de trabajo, centra todo su objetivo en el centro de trabajo de Santa Perpetua, en la fábrica de Santa Perpetua, y por tanto plantea un expediente donde la mayoría de los despidos y la mayoría de los recortes se centran fundamentalmente en la fábrica de Santa Perpetua. Esto, lógicamente, trae una consecuencia en el resto de los centros de trabajo de absoluta desmovilización y, a partir de ahí, lógicamente, los representantes de cada centro de trabajo tienen una visión muy localista de su centro de trabajo, de su ámbito, y, por lo tanto, se crea una insolidaridad, por decirlo de alguna manera, respecto de los trabajadores de Santa Perpetua, que eran los únicos que estaban manteniendo la huelga. Íbamos haciendo, las mujeres hacían manualidades, luego iban a los mercadillos, las vendían. Nosotros íbamos haciendo eventos que nos llamaban, ellos ponían la bebida y todo, nosotros estábamos allí trabajando y luego lo que se recaudaba nos lo daban a nosotros y otras veces las comprábamos nosotros.
y hacíamos también calzutadas cuando era el tiempo de las calzutadas, para ir recaudando para la caja de resistencia. Para la gente que más lo necesitaba. Yo, por ejemplo, yo tenía la suerte que mi mujer trabajaba. Entonces, yo no cogía dinero de la caja de resistencia. Lo único que a veces, pues, si me trasladaba bastante lejos, que a veces iba a Lérida o iba a Manresa, bueno, yo, como era mi coche, pues a veces me daban para gasto de la gasolina. Y con Antonio García, pues a veces mira, vamos, que tenemos que hacer una charla a Madrid. Íbamos a Madrid. Y allí, pues, se recaudaba dinero para nosotros y para la caja de resistencia. Y así podíamos seguir aguantando. Porque si no, no hubiéramos aguantado, porque había gente con hipoteca. Y tuvieron que hablar con los bancos a ver si se lo podían retrasar esos pagos hasta que comenzaran a trabajar. Bueno, algunos lo consiguieron, también con la luz, con el agua, mientras duraba el conflicto. Por eso se aguantó tanto, si no, no se hubiera aguantado. No, la huelga tengo que reconocer, y nadie lo va a negar, se organizó fabulosamente y perfectamente. Hubo piquete informativo 24 horas y se mantuvieron los piquetes informativos 24 horas. Como ejecución, yo creo que fue un ejemplo de hacer una huelga y manifestar tus reivindicaciones, y que la plantilla conjuntamente se organizó para estar siempre presente aquí e ir a las diferentes movilizaciones que marcaba el comité de huelga. Por lo tanto, ahí si tengo que poner notas sobresalientes en ese ejercicio, ¿vale? Si tengo que poner notas sobresalientes. No hubo ningún error ahí. Hacíamos nuestra asamblea, ya te digo, se ejerció de manera sobresaliente. Bien, la situación vivida en Santa Perpetua era una situación al margen de cómo se estaba viviendo en el resto de los centros de trabajo. Y por tanto, en el centro de trabajo de Santa Perpetua, gracias precisamente a la unidad de los trabajadores del centro de trabajo y a la fuerza que se tenía en esta fábrica, se mantuvo una situación de presión permanente hasta el punto de que se consigue con esa presión traer a la dirección de la empresa a negociar aquí en Barcelona, cuando había negado rotundamente la posibilidad de dar ningún paso más después de que el expediente estaba ya firmado. A pesar de haber conseguido que la empresa se sentara a negociar aquí, fue muy difícil, yo diría imposible, llegar a ningún tipo de acuerdo. La situación fue la siguiente. Yo creo que a nivel de la fábrica hubo un error importante, y es que, teniendo en cuenta que la mayoría del comité de empresa era de comisiones obreras, en las asambleas de los trabajadores se permite la participación de otras personas que venían de otros sindicatos, que no tenían representación en el comité de empresa de Panrico y que nada tenían que ver con la empresa Panrico. De alguna manera, esta gente arrastró a la mayoría de los trabajadores y también al comité de empresa hacia una situación, yo diría, inamovible. Inamovible en el sentido de una cerrazón de intento de negociar absolutamente nada, puesto que se creó la idea de que con el recurso que había hecho Comisiones Obreras se iba a declarar nulo el expediente y, por lo tanto, todo el mundo volvería a trabajar y se resolvería el conflicto de esa manera. El movimiento sindical tiene diferencias a la hora de interpretar la confección del conflicto, ¿no? Es decir, hay
opciones sindicales que lo que pretenden y lo que defienden es que el ejercicio del conflicto es para poder llevar a cabo tu posición. Y hay organizaciones sindicales que entendemos que el ejercicio del conflicto se establece y se ejerce para poder alcanzar las condiciones para poder llegar a un acuerdo. Es decir, no jugamos a la victoria y a la derrota, sino que jugamos a intentar generar las condiciones que pongan nuestra posición en las mejores condiciones para alcanzar un acuerdo. Porque las estrategias de victoria y derrota, normalmente, aparte de ser muy arriesgadas, ¿no?, y de que sobre todo puede quemar mucho terreno de ejercicio del trabajo realizado para poder llevar a cabo una huelga, que no es sencillo, os puedo asegurar que no es nada sencillo llevar a cabo el ejercicio del derecho de huelga, nos puede llevar a un terreno también de acción-reacción, ¿no? Es decir, de victorias pírricas. Es decir, al final podemos ganar una victoria pues, llevando el 100% de nuestras posiciones a cabo por el hecho de ganar una huelga, pero nos podemos encontrar en una posición de debilidad, en una situación futura que nos devuelvan con el mismo ejercicio de victoria y derrota, en este caso pudiendo pagar los platos rotos, ¿no? Yo pienso que es mucho más coherente y sobre todo estable ir ganando las posiciones y pudiendo transformar realmente la realidad, consolidándolas y ganando los espacios como durante muchísimos años, hasta que entró en vigor la última reforma laboral, donde el movimiento sindical había conseguido garantizando una mejora paulatina de los derechos del trabajo, incluso de los derechos sociales en esta ciudadanía, ¿no? Por lo tanto, creo que es mucho más productivo en este caso que el ejercicio de la huelga sirva para ir ganando las posiciones, sobre todo en la construcción de los espacios para la negociación. No es un fin en sí mismo, la huelga es una herramienta. Es complicada la pregunta, evidentemente. El todo o nada, sí. Al final, ¿sabes lo que significa el todo o nada? Que todo el mundo, y ante las posibilidades que daba incluso parte del gabinete jurídico a nivel estatal de que el ERE iba a ser ilegal, pues todo el mundo se volcó a la sentencia. Duró lo que duró, ¿vale? Pero es que todo el mundo ya se volcaba al resultado de una sentencia, entonces ya no miraban que hubiera... Mira, yo personalmente, hasta con Carlos Gigla, hasta los últimos momentos prácticamente había posibilidades de negociar, tanto menos despidos. Siempre hablábamos ya de no la cantidad de despidos totales, sino menos despidos, ¿no? Pero cuando se planteaba eso en las asambleas nosotros como Comisión Obrera habíamos perdido la confianza. ¿Por qué? Porque se había generado por parte de los trabajadores, por los motivos que fuera, que ya te digo que viene más ¿cómo te diría? Más de los que otros partidos o otros agentes activistas que habían dentro de esa asamblea le decía a la gente, pues tenían más credibilidad que lo de que Comisión Obrera le estábamos diciendo, oye, que despido van a haber, que esto es un problema, que tenemos que buscar una solución, que tenemos que mantener lo mejor para Santa Perpetua. Vuelvo a decir, el pueblo soberano, la mayoría decidieron y decidieron prácticamente en toda la asamblea que se realizó de que no querían ya negociar nada y que lo que querían era que se llegara al juicio, se celebrara y el convencimiento de que iba a dar una sentencia de ERE ilegal. Cuando hay la sentencia es cuando viene, ay madre mía, ay Dios mío, ¿y quién tiene la culpa? El sindicato. Algunos, pues, como excusa, pues dicen que quien tiene la culpa es el sindicato, ¿no? Porque además coincidió en aquellos impases la huelga de Panrico con la sentencia de Panrico con la sentencia de Coca-Cola. Sabéis que hubo el follón del cierre de Fuenlabrada, que también estaba el conflicto, y claro, la sentencia de Panrico fue totalmente negativa para los trabajadores, y en cambio la de Coca-Cola era favorable a los trabajadores, ¿no? Con lo cual eso todavía encendió más los ánimos de que la culpa la tenía Comisiones, la tenía el sindicato, ¿vale? Y entonces es cuando todo el mundo se da cuenta de la realidad y es cuando ya no se puede hacer nada. La empresa no tiene ases en la manga que le permitan resolver una huelga
No, es parte de un proceso que se trabaja cada día. Por de pronto teniendo buena relación con los propios representantes. Eso primero. O sea, pudiendo hablar y hablar, ¿verdad? Y al final se encuentra un punto medio que sirve a una parte y a la contraria. Que no satisface ni a una parte ni a la contraria. Pero que bueno. Ahora, con Carlos Gila, ¿quién podía hablar? Nadie. Nadie podía hablar. Y no había nadie más que él. No había nadie más que él. En esta huelga de los 9 meses, el responsable principal de su larguísima duración y de la falta de acuerdo es este señor. El responsable principal de la evolución de Panrico y de sus malos resultados que se acumulan año tras año, aparte de la crisis económica, la deuda de APAS, la moderna distribución con Mercadona que nos quita el 10% de los donos, aparte de eso es la gestión. Si no hay gestión, viene todo lo demás. Vienen huelgas, vienen desórdenes, es gestión, gestión y gestión. ¿Y qué herramientas tenemos desde este lado, del que yo represento? No otro que el de hablar, reunirse, conversar, negociar, pactar. Evidentemente, cuando hay una falta de liderazgo es más complicado, lógicamente. Y yo creo que aquí hubo, evidentemente, una falta de liderazgo por parte de quienes tenían que representar, que eran los representantes de comisiones obreras, ¿vale? Por tanto, cuando hay una falta de liderazgo es más difícil llevarla. Es decir, desde comisiones obreras siempre hemos dicho que la huelga no puede ser un fin en sí mismo. Y en algunos momentos es posible que se pudo plantear de esa manera. La huelga tiene que ser un medio para conseguir un fin, ¿vale? Por tanto, tú no puedes convertir la huelga en objetivos que puedan ser imposibles de conseguir. Y por lo tanto, siempre nosotros desde Comisiones Obreras hemos dicho que la situación de conflicto tiene que ser siempre teniendo en cuenta el binomio presión-negociación. Y aquí hubo el error de dejar eso en un segundo plano y centrar todas sus miras especialmente en lo que pudiera ser el resultado de una sentencia que viniera por parte del Tribunal Supremo. Yo creo que este fue el principal error que trajo como consecuencia que al final tuviera el resultado que tuvo la huelga. Bueno, no, a ver, con la experiencia, pues yo solamente pido que cuando una empresa esté los trabajadores con problemas, que el sindicato se vuelque más. A mí eso de que salgan un poquito con la banderita me da lo mismo. Tiene que implicarse más a los trabajadores, porque me parece que defienden sus intereses propios. Es mi opinión, Luego, ellos opinan que ellos lo tienen que ser es negociar y negociar y negociar. Pero a veces hay que ser un poquito más duros. Porque con negociar, la empresa siempre termina haciendo lo que quiere. Bueno, yo recuerdo que pusimos propuestas encima de la mesa para poder alcanzar un acuerdo. De hecho, en esta sala de actos se estableció una de las propuestas que el sindicato puso encima de la mesa, a las que en inicio parecía que podía abrirse camino a la negociación, pero que después el comité de huelga determinó tener otra estrategia diferente para judicializar el proceso. Nosotros creíamos que había elementos para abordar una reestructuración donde las afectaciones en el marco de la pérdida de puestos de trabajo hubiera sido totalmente no traumática para poder resolver la situación del conflicto, ¿no? Y sobre todo lo más fundamental, que es que la perspectiva del negocio pudiera darle continuidad al mantenimiento de la actividad en la empresa sin tener que jugar a elementos que luego se han visto que han condicionado el futuro de la propia actividad empresarial en esa planta, ¿no? Al final, Panrico hoy ya no es una realidad, hoy ha sido absorbida por otra empresa, los procesos de reestructuración han tenido que contemplarse en un ámbito muchísimo más amplio y que aquel terreno que hubiéramos ganado con aquella propuesta probablemente hubiera facilitado que muchísima gente que posteriormente tuvo que tomar otra opción
a la hora de resolver el conflicto una vez teníamos las sentencias judiciales, podía haber tenido otra alternativa y, por sobre todo, seguro que en eso sí que estoy muy seguro, se habían ahorrado bastantes meses de sufrimiento. Sempre recordarem aquests moments. Jo recordo aquelles acampades dins de l'empresa, recordo aquesta carretera B140 plena de furgones de Mossos d'Esquadra, recordo aquestes càrregues que aquell dia mateix hi van haver uns companys que se'ls va haver de portar a Taulí a curar-los pels efectes i per les topades que hi van haver entre policia i treballadors i treballadores. Recordo aquella colla pràcticament de dones fent manualitats per recollir diners per la caixa de resistència. Recordo aquelles concentracions aquí a la plaça de l'Ajuntament. Bé, són molts records que et venen a la memòria, però sobretot aquella, tot i fer tot el que podien fer, aquella impotència per no tenir la competència per poder influir més en la resolució del conflicte. Recordo molta solidaritat, recordo molta tendresa, recordo molt sentiment a flor de pell i també recordo moments molt d'usos i molt complicats. I repeteixo, segurament haguéssim pogut fer més i millor del que vam fer, però vam fer tot allò que estava a la nostra mà i el que sí us puc dir és que no vam esmerçar ni temps, ni esforços, ni dedicació per poder estar al costat de tots aquests treballadors i treballadores en la resolució d'aquest conflicte. Ha sido una de las huelgas más duras que yo creo que se han visto. Repito, son 8 meses y cobrar un duro, familia entera, parejas que estaban dentro de la fábrica, que se han comido los ahorros en 8 meses de huelga. ¿Vale? Que las decisiones se tomaban por asamblea, ya no las tomaban ni siquiera comisiones obreras, se tomaban por asamblea. Hay gente que ha salido muy mal parada, están en la calle. Los que se han vuelto a reincorporar, cuando no hemos vuelto a reincorporar, hemos empezado a crecer. Te digo más, una vez que nos reincorporamos y vinieron las elecciones sindicales, para que veamos que no hay tanta desconfianza en comisiones obreras, los trabajadores y trabajadoras al final acaban entendiendo lo que ha pasado. Y no quiero decir dónde están los errores, ¿no? Pero una vez que nos reincorporamos, al año siguiente hicimos elecciones. Ganó por mayoría comisiones obreras. 4 años más tarde, vuelve a ganar comisiones obreras por abrumadora mayoría en el centro de Santa Perpetua. Parece una contradicción, pero eso es lo único que da pie a los errores que hubo antes, a la pérdida de esa confianza, y creo que ese fue el gran error, perder confianza en los interlocutores, en aquellos que nos hemos metido en una huelga y que somos los responsables de buscar una salida. Pero cuando se pierde esa confianza en mitad del conflicto, pues ya estás como boicoteando esa negociación de salida. Y ya no existe esa salida. Y cuando ya te vuelcan que esa salida, la única salida posible, es la sentencia del ERE. Pues bueno, se volcó todo a la sentencia del ERE. Se ha perdido la sentencia, porque la sentencia a veces la da el diablo y tú no sabes por dónde da, y esta pues la dio el diablo y la perdimos. A partir de ahí, incluso me venía trabajadores y trabajadoras de aquí, de este centro, a que retomara yo las negociaciones. Digo, pero ¿cómo se van a retomar las negociaciones cuando la única baza era retirar la demanda, la hemos perdido y ahora quieres que yo vuelva para atrás? Aún así se hizo, pero son las contestaciones que los abogados jurídicos de la empresa me comentaron. Félix, ¿cómo te voy a dar ya? Había 3 millones de euros, 4 millones de euros a repartir entre los despedidos y tal. ¿Cómo te lo voy a dar si ya tengo la sentencia ganada? Es lo único que puedo decir, pero sí que es verdad que es un ejemplo, igual que te digo que fue un ejemplo de ejecución, de cómo íbamos montando las movilidades, el final fue un fracaso, porque es que no hemos sacado nada. No hemos sacado nada. Y entonces tengo que decir que para mí, personalmente, es un fracaso, donde yo soy parte culpable de este fracaso. Yo me reconozco parte culpable.